Durante mucho tiempo, guardé un recuerdo que ha sido una enorme fuente de dolor y angustia a lo largo de toda mi vida, desde mi infancia. Mi psiquiatra está convencido de que mis recuerdos están distorsionados en un intento de suprimir el trauma y comencé a creerle. Tomé medicamentos contra la ansiedad durante casi 22 años y medicamentos contra la depresión durante los 18. Eventualmente me convencí de que estos recuerdos eran, de hecho, el resultado de irlos superando poco a poco. Al fin, estaba empezando a superarlo todo. Y entonces esta tarde lo vi. Vi el canal de televisión oculto del que estaba convencido que era un recuerdo falso. Y grité. Mi hermano desapareció cuando tenía 9 años y el cuerpo de su amigo fue encontrado en nuestra sala de estar. Fui interrogado al igual que mi padre, pero la naturaleza de la muerte de Dan desafió toda explicación y la falta de evidencia hizo que el caso fuera imposible de resolver, por lo que todo se fue enfriando. Fui considerado como un testigo poco confiable después de mi testimonio a la policía. En los siguientes meses me llevaron a un psicólogo infantil y finalmente me recetaron medicamentos antes de someterme a años de terapia por memoria reprimida. Sin embargo, yo estaba ahí cuando sucedió. Y a partir de hoy, estoy seguro de que lo que vi fue, de hecho, real. Mis padres nos criaron a Ryan y a mí en el suburbio de Hatfield. Teníamos un patio, una buena educación, buenos amigos y las últimas consolas de videojuegos de 16 bits. A mis 9 años de edad, era feliz. Disfrutaba de las vacaciones de verano mientras el sofocante calor de junio asaba las calles. Mi hermano mayor Ryan tenía 14. Era algo listo. Siempre contaba chistes y se metía en problemas. A pesar de todo me cuidaba y siempre me defendía si algún bully cometía el error de querer hacerme pasar un mal rato. En retrospectiva, realmente tuve suerte. Un fin de semana, mientras papá estaba trabajando y mamá había ido a hacer unos mandados, yo me encontraba jugando Génesis en mi habitación, cuando Ryan comenzó a gritarme desde el primer piso. ¡Mike, baja! ¡Tienes que ver esto! Me llamó desde la sala de estar. Escuché unos estruendosos aplausos desde la televisión. Salí de mi habitación arrastrando los pies y miré a Ryan, quien me sonrió como siempre lo hacía, marcando con ello el lunar que tenía en la mejilla. Era un pequeño punto que le fue creciendo y forjando el carácter, después de que lo llamaran Marilyn Monroe muchas veces durante la primaria. Miré por detrás de mi sonriente hermano a la televisión y vi una imagen que se deformaba y cambiaba, como si fuera una imagen censurada de una película para adultos. Sí, papá tiene bloqueados esos canales, pervertido. Le contesté. Negué con mi cabeza, pero luego la imagen del televisor se mantuvo fija. En la pantalla había un panel de personas sentadas, cuyos rostros se veían mal de alguna forma. Tenían todas las características de un rostro normal: ojos, nariz y boca. Pero se veían de formas y tamaños extraños, como si cada uno estuviera en una posición o forma equivocada. Parecían haber sido deformados y se veían casi falsos. Era bastante perturbador. ¿Qué demonios es eso?, pregunté.
Solo ven aquí. Mira esto, dijo Ryan, y se sentó con las piernas cruzadas frente a la brillante pantalla. Me dio curiosidad, y no tenía nada mejor que hacer. Arrastré mis pequeños pies por las escaleras alfombradas y me paré junto a Ryan, mirando a las extrañas personas en la pantalla. Este no es un canal real, afirmó Ryan haciendo énfasis. Mira. Su dedo señaló a la esquina de la pantalla. Era el número del canal. Se leía 23.3. Un canal entre los canales. Luego señaló el dial. Nuestro televisor era antiguo y tenía de esos. El pomo que giraba se encontraba detenido entre un número y otro. Esto era jodidamente raro. Luego me senté junto a mi hermano, mientras la imagen entraba y salía de la distorsión, y vimos un programa de televisión totalmente diferente a todo lo que habíamos visto antes. 7 individuos con rostros de aspecto extraño conversaban susurrando entre ellos. Un hombre calvo de brillante rostro que parecía ser el presentador del programa caminaba de un lado a otro frente a un gran panel negro reflejado en la pared. La imagen se distorsionaba y se movía. De pronto me di cuenta de que aquello no era parte de la distorsión, sino que era un gran cuadrado de vidrio negro de unos 12 pies cuadrados y probablemente bastante grueso. Después de una clase de deliberación, las personas sentadas en el panel levantaron grandes tarjetas con números de izquierda a derecha. 3, 21, 53, 501, 413, 8, 42. No tenía idea de qué podrían significar los números, pero comencé a sentirme nervioso de estar viendo esto. Las personas con los rasgos distorsionados y extraños me asustaban más que cualquier otra cosa. Era como si todos ellos hubieran pasado por cirugías plásticas severamente fallidas, deformándolos de tal manera que todos se veían aterradores. ¿Qué es esto?, le pregunté a Ryan, quien me hizo callar. Shh, no sé, deja de hablar, espetó. La cámara cambió para mostrar un primer plano de un hombre de pie, el cual era el presunto anfitrión. Mi piel se erizó de inmediato una vez que su primer plano llenó la pantalla. Ryan jadeó y dijo: «Joder», en voz baja. Y en definitiva, joder. El hombre era calvo, y en el primer plano en el que estaba, mostró que la piel de su espeluznante rostro estaba formada casi en su totalidad por tejido cristalizado. La rosada y brillante piel se le tensaba alrededor de los contornos de su cráneo. Era el rostro de una víctima de quemaduras a la que le habían injertado piel, pero de una forma que no tenía sentido. Sus dientes estaban pulcros, de un blanco brillante, pero sus labios tenían una forma irregular por las costuras desiguales. Era como si cada parte de su cara la hubieran reconstruido entre varios cirujanos no calificados. Era como si le hubieran realizado una cirugía estética con el único propósito de hacerlo lucir más perturbador. El anfitrión miró a la cámara con sus pequeños ojos negros que se encorvaban debajo de los pliegues de párpados deformes. Pequeñas cuencas negras que me miraban desde el otro lado de la pantalla.
Se me erizó el vello de la nuca cuando él ladeó un poco su cabeza, como si se hubiera dado cuenta de algo. Contuve la respiración cuando él señaló con entusiasmo a la cámara y habló. 2913. 2913. Gritó el anfitrión con voz apagada y tensa a través de sus labios cortados. Mi hermano y yo nos miramos sorprendidos. Nuestro número era el 2913. Seguramente había sido una coincidencia, pero tenía 9 años y estaba totalmente asustado en ese momento. ¡Apágala!, grité, pero Ryan se quedó boquiabierto mientras miraba la televisión. El presentador señaló con su dedo retorcido a la audiencia, un grupo de otras 20 personas dándole la espalda a la cámara. La persona a la que habían señalado se puso de pie y se giró a un lado para avanzar por el pasillo. Era una mujer que lucía enferma y cansada. Se veía demacrada, con bolsas debajo de sus ojos y sobre sus hundidas mejillas. Su edad era un misterio, ya que su rostro había sido destrozado de forma similar al resto. No había forma de saber si tenía 25 o 85 años. Arrastraba un pie detrás del otro, mientras el anfitrión seguía señalándola. Mientras ella terminaba de caminar por el pasillo y entraba hacia el escenario, era claro ver que su pie izquierdo ni siquiera estaba unido al resto de la pierna. Solo le funcionaba porque la piel era lo único que lo conectaba. «Dios mío», dijo Ryan en voz baja. La mujer subió cojeando las escaleras hasta el escenario negro y se dirigió al panel, tomando el asiento al final del resto de los individuos de aspecto extraño. Una toma mostró a una asistente vestida de negro, corriendo desde un costado del escenario y entregándole un cartel que decía 2913 en grandes números negros. ¡Apágala!, grité de nuevo, pero Ryan parecía estar hipnotizado por el extraño programa de televisión. Luego, la cámara mostró un primer plano de la mujer que sostenía el cartel. Y mi corazón comenzó a latir con más fuerza. No era una mujer. Era una niña cortada en trozos. Mucho más joven, pero físicamente masacrada como el resto. Su rostro estaba lleno de cicatrices debajo de sus ojos y en las mejillas, lo que la hacían parecer mayor. Sin embargo, me parecía muy familiar. Me tomó un tiempo darme cuenta de dónde había reconocido esa nariz llena de pecas. Hice la conexión mientras el estómago se me hundía. Era Amber Darton, la chica que había estado en todas las noticias después de haber desaparecido, presuntamente secuestrada en su jardín el año pasado. Había visto su rostro tantas veces en los periódicos, en hojas pegadas en la pared de las oficinas de correos, que no tenía duda. Era imposible de ignorar. Su rostro había sido terriblemente alterado, en lo que parecía ser un intento de ocultar su identidad. Ryan, esa es Amber Darton, la chica que había desaparecido, dije. No
pude soportarlo más. Ryan, llama a la policía. Joder, tienes razón. ¡Maldita sea! Ryan se puso de pie, se tambaleó hacia atrás y corrió hacia el teléfono inalámbrico de la cocina. Lo tomó y marcó. Pero en cuestión de segundos la pantalla volvió a deformarse en rayas onduladas, antes de pasar al canal 23, donde se estaba transmitiendo un juego de béisbol. ¡No! Grité y me acerqué al viejo televisor, golpeando el costado para intentar restaurar la imagen. Moví el dial para tratar de equilibrarlo entre los canales, pero no se quedaba quieto, ni encontraba ese canal oculto, sin importar qué tan lentamente girara la perilla. Esa extraña situación no volvió a pasar. No cuando mi madre regresó a casa y escuchó nuestras súplicas para que nos creyera. Tampoco cuando un policía llegó a nuestra puerta, lo que hizo que nuestra madre se molestara, mientras le explicaba al oficial la imaginación hiperactiva que teníamos, obligándonos a disculparnos con el hombre. Nadie nos creyó. Ryan y yo estábamos decididos a encontrar la estación durante toda la semana, pero no tuvimos suerte. El canal claramente se encontraba entre los canales reales, y el fenómeno que Ryan había descubierto parecía haber sido una casualidad única. Pudo haber sido un robo de señal, me dijo Ryan un día. En el 87 pasó algo parecido en Chicago con un tipo con una máscara de Max Headroom. No lo sé. Sonaba como si estuviera tratando desesperadamente de superarlo y descartarlo como una broma o una casualidad. No creo que quisiera enfrentar la posibilidad de que lo que vimos fuera real. Pasaron los días y honestamente pensé que todo había terminado. Dios. Ojalá así hubiera sido. Unas semanas más tarde, Dan, el amigo de Ryan de la escuela, vino a casa y vieron unas películas de terror a altas horas de la noche, después de que mamá y papá se fueran a dormir. Vi la película de The Thing desde lo alto de las escaleras sin que ellos lo supieran. Una vez que terminó, comenzaron a conversar sobre historias de terror de la vida real y fenómenos inexplicables. Luego, Ryan mencionó el programa. Hay un canal oculto en la televisión, lo juro por Dios. Mi hermano pequeño y yo lo vimos, explicó Ryan ante las burlas de Dan, un niño más grande que siempre usaba chaquetas de cuero y se creía el miembro perdido de Misfits. «Tonterías», replicó Dan después de escuchar el resumen de los eventos. Sonrió y luego negó con la cabeza. Si el canal existiera, cientos o incluso miles de personas ya lo habrían visto. Te juro que fue real. Ryan se acercó al televisor y comenzó a jugar con el dial de los canales. Habíamos hecho esto una docena de veces desde el incidente. Y, por supuesto, nunca hubo ninguna señal. Dan se reía entre dientes mientras sacaba un Marlboro de un paquete que tenía en el bolsillo de su chaqueta y se dirigía a la puerta para salir a fumar. Pero luego sucedió. Hubo un estallido de estática, un crujido mientras la imagen parpadeaba y luego bandas de color se deslizaron por la pantalla. Dan se detuvo a medio camino. El cigarro sin encender colgaba de su labio. ¡Puta madre! ¡Es este! Ryan gritó en voz baja para evitar despertar a nuestros padres. Sentí
que se me retorcían las entrañas al verlo. Era peligroso, algo demasiado oscuro como para explorarlo. Sin embargo, Ryan y Dan eran del tipo que busca emociones fuertes. Observé desde lo alto de las escaleras cómo esas caras enfermizas aparecían una vez más frente a la pantalla. Ahí estaba el panel de personas desfiguradas y ese anfitrión de piel y ojos brillantes con dientes perfectos debajo de su demacrado rostro. ¿Qué carajo? Dan regresó a la sala para ver el horrible espectáculo. Esto es una maldita locura. Observé durante unos segundos cómo el panel de personas levantaba carteles con números. 814, 2, 601, 21B, 3F, 210, 2002. El presentador se encontraba de nuevo frente a la pantalla, en un grotesco primer plano. Sentí una punzada de escalofrío al ver ese horrible rostro masacrado, mirando fijamente a la cámara, entrecerrando los párpados malformados sobre sus negros y brillantes ojos. 2913, 2913, rápido. Señaló con su dedo a un hombre de la audiencia, quien se levantó lentamente y subió al escenario para sostener un letrero con los números 2913, nuestra dirección. Mi garganta se cerró y mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Luego, el presentador caminó hacia el gran vidrio negro en el escenario. Me sentí mal del estómago, pero no podía apartar la mirada. El vidrio cuadrado comenzó a brillar como si una luz se encendiera desde el otro lado. La luz terminó revelando la habitación de una casa con 2 personas frente a la toma. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. A través de ese cristal estaba reflejada nuestra sala de estar, vista desde el otro lado. De pie frente a la audiencia estaban mi hermano Ryan y su amigo Dan. ¿Qué diablos? Dan gritó, dando un paso hacia atrás. Sus acciones se vieron reflejadas en el gran panel, como si fuera una ventana al interior de nuestra casa. Mi miedo había crecido al punto de no poder soportarlo más. ¡Apágalo!, grité desde lo alto de las escaleras. Solo en ese entonces alerté a mi hermano y a su amigo de mi presencia. El tono análogo y retumbante seguía sonando a través de la televisión, y mi hermano corrió hacia él, moviendo desesperadamente el dial. La imagen permanecía mientras él cambiaba de canal, pero siguió ahí, incluso cuando él presionó el botón de encendido. Esto no puede ser real, dijo Ryan. Desenchufó la televisión y la pantalla finalmente se volvió negra al sonido de un chasquido. Pero entonces el sonido análogo volvió a sonar, distorsionado y profundo, retumbando lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el piso bajo la alfombra. Hubo un fuerte golpe, seguido de un crujido de madera.
Ryan lanzó un grito estridente mientras miraba la puerta principal de nuestra casa. Corrí a mi habitación y cerré la puerta de golpe, con mis dedos temblando fuertemente. Hubo una serie de chasquidos y crujidos, seguidos de el grito más horrible y estridente que jamás haya escuchado. Después de eso, el resto fue borroso. Recuerdo las voces de mis padres, confundidos por los sonidos que los habían despertado. Los gritos frenéticos de mi madre. Mis padres comprobando si yo estaba bien. Las sirenas de la policía, ambulancias. Todo mundo me preguntaba si sabía dónde estaba Ryan. No tenía idea. Dan fue encontrado tendido en la alfombra. Sus muñecas, tobillos y cuello habían sido cortados por completo, aunque la piel permanecía ilesa. Era como si lo hubieran cortado desde dentro de su cuerpo. Su causa oficial de muerte quedó como hemorragia interna, aunque la forma en la que se hizo todo eso fue un completo misterio. Y eso fue todo. Crecí y me convertí en un adulto con heridas emocionales y problemas debido al trauma. Tomo Advián con el desayuno y Paxil en el almuerzo. He estado yendo a terapia desde mi adolescencia hasta mi vida adulta. Estaba convencido de que todo había sido parte de mi imaginación. Se presume que alguien se llevó a Ryan y acabó con su vida. Incluso tuvimos un funeral para él 7 años después del incidente, una vez fue declarado legalmente muerto. No había vuelto a saber nada de él en 30 años. No hasta esta tarde. Hoy me encontraba recorriendo los canales de mi televisor. Estaba pasando canales sin prestar atención a los números, solo a lo que se estaba emitiendo. Noticias, cocina, caricaturas. Y luego se me heló la sangre. Miré la imagen con la que había luchado toda mi vida para convencerme de que era un engaño, una alucinación o algún recuerdo reprimido o distorsionado. El canal tenía por número el 23.3 y el set de Pesadilla apareció frente a mí una vez más. Era el mismo escenario, con una hilera de personas desfiguradas. Todos tenían rostros nuevos, pero con la misma composición de haber pasado por una terrible cirugía plástica. El anfitrión era un hombre calvo, con bastantes cicatrices, pero claramente se trataba de una persona diferente. Observé la rutina que me era familiar, donde levantaban letreros con direcciones de calles. De pronto, la cámara fijó en el primer plano al rostro mutilado del anfitrión. 12B, 12B. Gritó frenéticamente. Su torcido dedo apuntaba a la pantalla antes de bajarlo para señalar a una mujer de la audiencia. Mi corazón saltó de tal forma que el pecho me dolió. Mi garganta se secó y mis ojos se abrieron del miedo. Sentí la garganta helada del horror y como todo aquello recorría mi columna vertebral. Vivía en el departamento 12B.
Pero no fue la dirección lo que me hizo salir gritando hacia la puerta de mi apartamento, bajar las escaleras y salir a la calle. Era el rostro masacrado del anfitrión. Tenía un inconfundible lunar cosido a su mejilla. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la